Te miras en el espejo y ves cansancio, errores del pasado o heridas que todavía duelen. Y si alguien te llamara santa, tal vez hasta soltarías una risa incrédula, porque te sientes más identificada con tus fallas que con lo que Dios dice de ti. Pero tu Padre Celestial te llama así, santa, justa, amada. Así es que quédate con nosotras porque hoy vamos a descubrir por qué puedes creerle, lo sientas o no. Hablaremos de esta verdad liberadora, la justificación, este acto donde Dios te declara justa, no por tus obras ni por cómo te sientes, sino por la perfecta obediencia de Cristo contada como la tuya. Así es que escoge tu bebida favorita y acompáñanos, porque aquí en los detalles de tu vida creemos que Dios dirige cada paso que das, incluso cuando te cuesta trabajo verte como la mujer santa que eres. Gracias por estar aquí. Hola, hola, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Los Detalles de tu Vida. Mi nombre es May. ¿Cómo estás, Diana? Hola, hola. Hola, hola, estoy supremamente emocionada y agradecida por este espacio y esta oportunidad de compartir contigo y con todas las mujeres de la audiencia. Sí, nos encanta que estén aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No se lo pierdan, porque, sabes, a veces creemos que sentirnos santas depende de tener una buena semana espiritual. Mm. De orar, esta semana oraste más, leíste más la Biblia o de no perder la paciencia. Pero si nuestra santidad dependiera de eso, Diana, ¿quién va a poder mantenerse de pie? Nadie, ni la salvación la tendrías tampoco. No, Te la tendrías que ganar no. toda. Toda te la tendrías que ganar. La verdad es que Dios nos llama santas por lo que Él ya hizo, no por cómo nos comportamos, sino por lo que Jesucristo ya declaró en la cruz del Calvario. Y ese es el corazón del Evangelio, la justificación. Así es que esta palabra puede sonar a lo mejor muy teológica, muy lejana. Esta temporada estamos hablando de teología aplicada, pero la verdad es que es profundamente práctica y consuela y te da mucha libertad. La justificación es nuestro fundamento de identidad como creyentes, pues nos recuerda que podemos tener paz con Dios aun cuando nuestra vida no está en orden o aun cuando hay caos alrededor de nosotras. Así es que este episodio, Diana, es el primero de una serie de tres. Está inspirada en el libro que se llama Saints, Sufferers and Sinners de Michael Emmett. Cuando lo leí, fíjate que me impactó mucho y dije, vale la pena hacer episodios sobre esto. Y él habla sobre cómo podemos ser santas, Mm. sufrientes y pecadoras todo al mismo tiempo. Así es que vamos a dedicar un episodio para cada uno de estos connotativos y durante las próximas semanas vamos a hablar de cómo Dios nos ve y cómo Él nos transforma en medio de estas tres realidades, ¿verdad? De que somos santas, sufrientes y pecadoras. Así es que hoy vamos a comenzar con la primera verdad. Dios te llama santa. Antes de hablar de cómo vivir como una mujer justificada, vamos a entender primero qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios ya te ha declarado justa y por qué esta verdad es muchísimo más firme que cualquier emoción o circunstancia que estés viviendo? Y estoy igual que tú porque amo las definiciones, amo el aclarar qué es lo que pensamos y el repensar lo que estamos pensando o lo que hemos creído correcto o incorrectamente acerca, en este caso, de este tema de la santidad, ¿no? El entender el tema de la identidad en Cristo, quiénes somos, la santidad posicional, que significa precisamente cómo Dios nos ve y cómo nos ha declarado santos justificados por fe en Cristo Jesús. Así que aclaremos que justificación es justamente el veredicto legal, por decirlo así, Sí. que Dios ha hecho, donde Él nos declara justas, santas, perdonadas solamente por la obra de Cristo Jesús, la cual o el cual recibimos por la fe. Esa es la Ujú, justificación, es inmediato, eso no hay que dudarlo, eso hay que ujú, creerlo. Y también está una distinción clave
justamente que tiene que ver con la santificación, o el otro término, que es esa santidad progresiva, que es la transformación real y creciente por medio del Espíritu Santo, es la transformación de la mente, la transformación del corazón, es el tomar tu cruz todos los días, decidir seguir a Cristo. Entonces, la justificación es esta santidad posicional, veredicto perfecto, ya estás hecha santa por el acto de Cristo Jesús en tu vida, y la santificación entonces es la santidad progresiva. Y me gusta que estamos incorporando estas dos cosas, porque me pudieran haber mujeres, personas en nuestra audiencia que a veces tenemos estos extremos a veces, ¿no? Donde pensamos que, bueno, ya soy santa, ya no importa lo que haga, estoy perdonada, estoy bien. O en Ujú. el otro extremo es, me lo tengo que ganar todo el tiempo. Me siento santa, como Sí. dijiste tú, cuando leí la Biblia, cuando reaccioné bien, pero cuando no, me siento descalificada. Entonces son Mm. dos conceptos que tenemos que tener bien claros, que aplican a un creyente en crecimiento. He sido justificada, pero también estoy en un proceso de santificación. Así es. Y fíjate que voy a dejar todas las escrituras que tienen el respaldo de lo que estamos diciendo en las notas del episodio. Yo sé que a lo mejor cuando nos escuchas estás manejando, estás lavando los trastes o en el trabajo, lo que sea, y no tienes oportunidad de verlo, pero si puedes regresar en la noche antes de acostarte y revisar las notas del episodio, vas a poder ver todas las citas bíblicas: Romanos 3, 21 al 26, 5, 1, 8, 1, 2 de Corintios 5, 21, donde respalda lo que estamos diciendo. Una vez que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, que estás poniendo tu fe en Él, Él te da esa santidad posicional, ¿verdad? Y eso es una de las cosas a las que le llamamos el gran intercambio. Mm. La palabra en Romanos 4, hay una palabra ahí en Romanos 4 que se llama logizomai en griego, y esa Ok. palabra quiere decir acreditar, imputar, abonar, depositar, como si vas al banco y haces un depósito bancario. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Entonces, en Romanos 4 nos está diciendo que cuando nosotros recibimos a Jesús por fe, lo que hace Dios es que nos abona su justicia, nos acredita la justicia de Jesucristo a nuestra cuenta. Y no es al que hace las obras, no es al que se lo ganó por hacer cosas muy buenas, sino al que creyó, al que cree, es por creer. La fe, ahora hay una distinción también aquí importante y espero no ser muy confusa, pero hemos leído en otras partes donde dice que la fe le es contada por justicia, el caso de Abraham, por ejemplo, ¿no? Que dice que su fe le fue contada por justicia. Eso no quiere decir que la fe en sí es tu justicia. O sea, no quiere decir que tu fe es lo que te hace santa, porque Mm. si dijéramos que tu fe es lo que te hace santa y somos nosotras las que hacemos crecer nuestra fe o las que ponemos nuestra fe en acción o en práctica, entonces volveríamos a caer en que es por obras. Claro. Si yo tengo más fe que Diana, entonces soy más justa. Y si Ujú. Diana tiene más fe que yo, ella es más justa y yo menos justa. Y no es así. Lo que sucede es que la fe es el instrumento que nos une a Cristo y a la justicia que Jesús nos da. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando dice en Romanos 4:3 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, esa palabra contado es esta palabra de la que te estoy hablando, logizomai, y quiere decir que Dios le acreditó a Abraham algo que no era suyo. Mm. Es decir, le acreditó esta santidad, le acreditó esta justicia, esta justificación que solamente podía venir a través de Jesucristo. Obviamente en el tiempo de Abraham Jesús no había venido, pero fue la misma salvación mesiánica, la promesa de ese Salvador, la que el Padre le contó a Abraham por justicia. Entonces, vuelvo a repetir, la fe no es lo que te hace santa, sino es el vehículo, es el medio por el cual tú recibes esta justicia, esta santidad posicional, esta justificación. Una de las formas como me gusta verlo es pensar que la fe no es la moneda con la que tú vas a pagar.
Mm, sino es la mano vacía que se extiende mm. para recibir el regalo de Jesucristo, que es esa santidad posicional. Entonces, este es el gran intercambio. Tú con la fe, con creer, que inclusive esa fe y ese creer te da la capacidad del Espíritu Santo de hacerlo, ¿verdad? Todo, O sea, todo. ni siquiera eres tú la que lo crea, ¿no? Pero sí involucra tu voluntad, o sea, sí involucra tu decisión. Entonces, este gran intercambio es hermoso y es precioso y es un pilar fuerte del Evangelio, donde esta fe es tu mano extendida, donde decides creer, pero es una mano vacía y Jesucristo viene con su santidad perfecta, posicional, dada a ti y tú la recibes con esa mano extendida, ¿verdad? Entonces, eso es algo hermoso. Nuestro pecado en la cruz del Calvario, si nos, a veces lo escuchamos tanto que dejamos de ver la magnitud de lo grandioso que es De lo esto. que Perdemos, significa. sí, perdemos el admiración por ello, ¿no? Este gran intercambio donde cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Él toman todo nuestro pecado es puesto sobre Él y toda su obediencia, toda su santidad, toda su justicia es puesta sobre nosotras. Y eso hace, ese intercambio legal nos da seguridad Sí. y hace que este veredicto sea real, sea seguro, sea legal, sea inquebrantable. Imagínate, otra forma de imaginarlo es que Él te da un manto de justicia, ¿verdad? Tu fe no es el manto en sí, sino que tu fe es esa mano que recibe ese manto de justicia y se lo pone. Y cuando tú te pones ese manto, esa tela, esa cobertura, hay iglesias, nuestra iglesia tiene unos mantos, no sé ni cómo le llaman, pero son unos mantos blancos que usamos para poner encima de las personas, especialmente las mujeres, cuando están en el altar, porque pues a veces la ropa no nos ayuda. Mm, Este, pero imagínate que traes un manto puesto encima. Cuando el Padre te ve, el Padre ve ese manto que es Jesucristo. así es. Por eso es que el Padre te puede ver santa, justa, amada, aceptada, porque Él está viendo ese manto. No es porque tu fe es perfecta, no es porque tus obras son perfectas, no es porque leíste todos los días tu Biblia, sino es porque Jesucristo ha sido perfecto y su perfección te fue contada como tuya, se te depositó a ti como tu perfección, tu santidad. Entonces, algo que me encanta agrandar en este punto es que tú eres aceptada y esa aceptación no descansa en cómo me siento hoy, porque hay días, Diana, en donde no me siento Pero ni digna ni nada. Si es por nada. la emoción, no nos mantendríamos de pie. Si no es por la gracia de Dios, es por lo que Él hizo, es por lo que Él ve en nosotros, por el acto de justificación que ha hecho en nosotros. Y esta es una verdad que siempre tenemos que recordar si no nos quedamos atascadas en nuestra emoción. Sí, sí, sí. Y la verdad, y te voy a decir, y aquí voy a volver a meter un ganchito, Ajá. este, esa es la razón por la que yo no creo en la autoestima, porque Mm, creo que la autoestima te desvía de esta gran verdad y este gran intercambio, donde en lugar de estar anclada en que mi santidad, mi valor, el ser amada, el ser aceptada, el ser contada como perfecta delante del Padre es por causa del sacrificio de Jesucristo. La autoestima me disminuye el mérito de Jesucristo y me pone el mérito en mí. Por eso es autoestima. mm, Es el valor y la estima de mí. Auto es mí, o sea, no está hablando de Dios. Y en la autoestima uno aprende a amarse a sí mismo y aprende a atribuirse mérito propio. Pero en la justificación aprendemos a descansar en el amor de Dios y en el mérito perfecto de Jesucristo. Y por cierto, hice un episodio sobre la autoestima porque yo sé que esto es un tema que la mayoría de la gente no está relacionada con ella. Y lo voy a dejar también en las notas para que se regresen por ahí a verlo.
Me gusta mucho, yo creo que más a las mujeres, este tema de la vestimenta, ¿no? La ropa, el fashion. Entonces Mm, vamos a usar esa idea para conectar con lo que estamos hablando de la justificación y de la santificación con esto de vestirnos, vestida. ujú. Y me recuerda la palabra en Proverbios, ¿no? Está vestida de fortaleza y dignidad. Y bueno, hoy Sí. vamos a ver otro aspecto y vamos a usar este acrónimo, pero que tiene un significado súper poderoso. Entonces, vamos a usar la palabra vestida para recordar y aplicar tu identidad en la vida diaria. Es una forma visual que es fácil de recordar acerca de tu santidad como mujer santa. Ya estás cubierta con la justicia de Jesús, así como dijo May, es como este manto blanco puesto sobre ti, puesto sobre tu vida. Ya no necesitas probar que eres santa, ya estás vestida de santidad posicional porque Cristo hizo la obra en ti. Por eso la frase funciona como una guía de bolsillo, te vas a acordar de mí vestida, lo que significa en acción práctica para vivir tu identidad como una mujer santa. La V quiere decir con ver la emoción. Ah, y esta palabra yo no la había escuchado antes, pero me vas a ayudar a lo mejor. Absolutizarla, sin hacerla absoluta, Ajá, ¿correcto? sí, Ver sí, la sí. emoción sin hacerla absoluta. Porque a lo que vamos es, lo siento, lo que yo siento no me define quién soy yo ante Dios. Mis sentimientos, usted ya lo sabe, y creo que hemos hablado mucho de las emociones, no son confiables, vagan mucho. Entonces, tengo que ver la emoción, pero no confiar en ella. Tengo que usarla para informarme, pero no me define. Entonces esa es la V, ver la emoción sin que me defina. La E es escuchar la escritura en voz alta. Y esto es muy importante. Tenemos versículos como los que has mencionado y vamos a dejar aquí algunas en las notas también, pero también es, ¿qué estás escuchando? ¿Qué palabra, qué verdad estás escuchando? Yo te desafío, mujer, a que escuches la escritura en voz alta. Hemos hablado de aplicaciones, de maneras de hacerlo, pero dejar que la palabra reemplace ese diálogo interno que muchas veces está equivocado o está creyendo una Sí. mentira. La S, esta es una palabra que no siempre nos gusta y sobre todo a la mujer, pero es esta palabra de sujetarme a Cristo por fe. Es esta palabra de someternos a Dios y decirle, Señor, yo creo que tú eres mi justicia, que no soy yo, que no es por mis obras. Creo que he sido justificada por lo que tú hiciste. Vuelvo a reconocer que tú eres perfecto, que no es por mis obras y que al final del día mis obras solamente van a ser un resultado de lo que tú ya hiciste en mí. Así es. La T es para traducir la verdad en una acción concreta. Por ejemplo, ¿qué haría alguien que ya se sabe y se cree aceptado? Es una persona cuya vida, cuyas acciones van a ser justamente ese reflejo. Vas a saber pedir perdón, te vas a Mm. poner en esa posición, vas a servir a otros, vas a orar, vas a decidir vivir el día de hoy como alguien amada, aceptada, valiosa y santa. Entonces, Sí. hablamos de la V, la E, la S, la T. ¿Me ayudas con las últimas dos, May? Tres, las últimas tres. Tres, sí Eh, es cierto, le estoy cortando una letra a la palabra. en el acrónimo de vestida, la I sería intercambiar. Vamos a intercambiar la culpa, la vergüenza, el desánimo, la falta de identidad, ¿verdad? Por gratitud. Cualquier cosa que sea lo que te estás diciendo, ese diálogo interno que nos dice muchas mentiras, ¿verdad? Lo vamos a intercambiar por gratitud. Gracias, Jesús, por lo que ya hiciste. En lugar de castigarme, de devalorarme o de escapar a sentir algo mejor, a veces utilizamos el celular como una forma de escape. Cierto. Va a producir muchísimo más frutos si en lugar de escapar, empiezo a volcarme en gratitud. ¿Por qué estoy agradecida el día de hoy? Un ejemplo, si estoy cambiando pañales, ¿verdad? Las mamás que tienen hijos, bebés desde recién nacidos hasta los 2, 3 años. En mi país, los bebés dejaban de usar pañales al año. Y aquí en los Estados Unidos, a veces los niños tienen 4 años y siguen usando pañales. Yo no sé qué usted piensa sobre eso, pero bueno, a veces cansa.
cansa estar usando tanto pañal y cambiando otra vez y otra vez. Pero ¿qué tal si dices, gracias Dios, porque tengo un bebé sano que va al baño normalmente? ¿Verdad? ¿Cuántos bebés no pueden haber enfermos que no tienen esa capacidad y necesitan una sonda? Lo cotidiano, en lugar que la queja sale muy fácil, pero lo puedo intercambiar por una gratitud, por ser agradecida. La D es descansar, descansar en la verdad de Jesucristo, en su veredicto legal. Eres santa y eres justa. Mm. Diana, si pudiéramos practicar estos microdescansos, no me acuerdo, alguien me enseñó esta idea de los microdescansos y la verdad es que lo practico el día de hoy, donde en mi día, porque mi día puede estar lleno de muchas cosas que hacer y creo que lo que a mí me cansa es que hago cosas muy distintas, o sea, no me la paso 8 horas del día haciendo lo mismo, sino que cambio de canal muy rápido y atiendo cosas muy diferentes y eso cambia, o sea, te cansa porque tienes que Claro. cambiar tu canal del Sí, cerebro, ¿no? claro. A veces estoy en una junta en español y luego a la siguiente hora en inglés y luego a la siguiente hora consejería y a la siguiente hora estoy organizando algo, o sea, está pesado. Pero este micro descanso, tomar 60 segundos, poner el teléfono a un lado, cerrar la computadora, 60 segundos y decir, gracias Jesús, puedo descansar en ti. No, no soy valorada por todo mi trabajo, no soy valorada por todo lo que estoy haciendo, por todo lo que logro. Eso no es mi identidad. Puedo descansar y recordar que tú me llamas justa, Mm. que tú me llamas santa, que tú me llamas amada. Entonces, en esta siguiente junta que voy a tener, porque me ha pasado y estoy contando historias de la vida real, a veces hay otras personas que tienen una personalidad que te jala y como que empiezas a querer demostrar si valgo, si sé de lo que estoy hablando y algo pasa en esa interacción donde hasta cambias tu forma de hablar, ¿verdad? Y quieres empezar a Sí. decir, mírame y valórame y ¿verdad que sí sé hacer mi trabajo? Y Ujú. buscas esa validación. Cuando yo me doy cuenta que eso me está pasando y me estoy ganchando con la otra persona, antes de entrar a junta con esta persona, me tomo este micro descanso y digo, papá, yo no necesito demostrarle nada a nadie. Mm. Ayúdame Mm. a recordar tu veredicto. Yo legalmente soy valiosa, amada, santa por ti. No tengo por qué esforzarme en tratar de buscar la aceptación de esta otra persona. Mm. Dame la gracia para representarte en esta junta que voy a tener. Y es real, Diana, es increíble el efecto de lo que esto sucede cuando aprendes a descansar en tu identidad en Jesucristo y no en tratar de buscar valor en los demás. Y la A es actuar en una obediencia gozosa. La santificación fluye de la justificación. O sea, yo voy a obedecer como consecuencia de que ya soy aceptada. Como ya soy llamada santa, ahora voy a empezar a caminar en esa santidad. Como Mm. ya soy llamada amada, ahora voy a actuar como si verdaderamente soy amada y no voy a estar mendigando el amor de los demás. Sí, sí. Voy a obedecer a Dios y a servir a los demás porque ya soy hija, ya soy santa, ya soy amada, ya no me tengo que ganar ni el amor de los demás, ni el amor del Padre. ¿Tú te imaginas cuando empecemos a actuar de esa manera, Diana? La vida te cambia completamente y justo cuando estabas hablando y con esta idea de la justificación inmediata, pero el proceso de santificación y cómo nuestra vida tiene que reflejar todo eso y por eso estamos usando este acrónimo, me venía a la mente la idea de que cuando yo me casé hace casi 26 años, legalmente fui declarada esposa de mi esposo en ese día, Sí, pero me ha tomado 26 años de proceso, de comunicación, de negociaciones, de todo lo que hemos tenido que hacer como matrimonio para ser formada con el carácter y el corazón de una esposa. Entonces, si esta idea le ayuda con esto de que una cosa es lo que ya somos, la justificación, por decirlo así, el término legal,
pero Ujú. también tiene que venir acompañado de ese proceso todos los días, de justamente lo que estás hablando, de descansar en el Señor, de intercambiar a veces las situaciones o nuestras emociones por la verdad, actuar en obediencia. Y no sé si en algo ayuda, pero fue en lo que pensé ahorita que estábamos hablando de esto del tema justificación, santificación, lo que es el término ya, lo declarado inmediatamente, pero también va acompañado de un proceso. Sí, es un ejemplo perfecto, es un ejemplo precioso. Creo que es una analogía que aplica muy, muy bien. Legalmente te casas, y tú te casaste muy jovencita, bueno, yo también, pero nos casamos las dos jovencitas. Sí. O sea, ¿qué sabíamos de ser esposas? Cero. Nada. Nada, ¿no? Yo siempre cuento las historias de horror en cuando doy conferencias de matrimonios con mi esposo y todo, de que le eché a perder toda una camada, ¿cómo se dice? Toda una carga de ropa blanca, porque yo no sabía lavar. Entonces yo me acordaba que yo veía a otras personas dejando remojar la ropa con cloro y entonces pues yo le eché el cloro y el agua y la dejé ahí remojando y se me olvidó, me fui y se me olvidó. Como 2 o 3 semanas después me dice, oye, no tengo calcetines, ni camisetas blancas, ni nada. Y yo, "Oh, están, tú sabes que en México se tiene una parte especial donde Sí, está el el lavadero. lavadero y Ajá. eso, ¿verdad? Y ahí estaban. Regresó el pobre a verlas echada a perder su ropa. Ay, Dios mío. Fue horrible, ¿verdad? Y él, finalmente, él me enseñó a lavar. Bendito Dios por las suegras que enseñan a sus hijos varones a hacer cosas de casa porque yo amé a mi suegro profundamente porque él fue el que me enseñó a lavar, él me enseñó a planchar, porque su mamá lo enseñó a él y siempre estuve agradecida por eso. El punto es real. Tienes el estatus legal de esposa, no quiere decir que sepas ser una esposa. Ujú. Quiere decir que vas a tener todo un proceso de toda una vida para aprender a amar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, a hacerlo práctico, a hacerlo lo de corazón, terminar de conocer a tu pareja, ¿verdad? A empezar a vivir esa vida de casada. Entonces, sí, es un ejemplo perfecto. Ser santa, el día de hoy, hablando de ser santa, estamos hablando de ese veredicto legal que sucede como cuando te casas, ¿verdad? Y hay testigos y hay un documento que respalda ese estatus en el que tienes. Y en los próximos 2 episodios vamos a estar hablando de la santificación desde la perspectiva de cuando sufrimos, cuando la maldad nos afecta a nosotras o cuando pecamos, cuando la maldad sale de nosotras y nosotras afectamos a otras personas. Y ahí es donde entra el proceso de la santificación. Pero la realidad es que no podemos llegar a hablar de esas dos cosas. Sería incompleto si nos saltamos primero empezar a hablar sobre ese punto legal. Y volviendo a tu ejemplo del matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo vamos a empezar a hablarle a una mujer de qué tipo de esposa debes de ser? ¿O qué debes de hacer el día de hoy si todavía no está este acto legal, ¿no? Y bueno, obviamente es un ejemplo muy, muy bueno. Am, pues nos vamos, Diana. Espero que les haya ayudado este episodio, este acrónimo de vestida. Lo voy a dejar también en las notas. No se pierdan regresar a las notas porque creo que ahora sí voy a dejar bastantitas cosas ahí, pero creo que lo voy a dejar ahí para que lo recuerden, sea esta guía de bolsillo que les pueda ayudar y podamos estarnos predicando esta verdad todos los días. Yo creo, Diana, que necesitamos estar predicándonos el Evangelio constantemente. No nada más es para salvación. Se nos olvida quiénes somos, se nos olvida nuestra identidad y recordarla constantemente es nuestra tarea en lugar de buscar otros sustitutos de identidad, ¿verdad? Si nos anclamos en la palabra de Dios para estar buscando nuestra identidad diariamente, recordando el Evangelio, en lugar de ir a buscar otros sustitutos, a que alguien más me afirme, ¿verdad? A que mi esposo me diga que yo valgo. Y no estoy diciendo que no es bonito que eso suceda, o sea, claro que lo es, pero eso no puede ser mi fuente. Claro. Eso no puede ser lo principal
que me va a anclar en cuál es mi valor. Eres una mujer santa. Así es que esta semana descarga ese recurso gratuito de Vestida y ponte a pensar, ¿verdad? ¿En qué momento del día necesitas recordar que ya estás vestida con Cristo? Saca la guía y empieza a recordar voy a dejar ahí unas citas bíblicas que te pueden ayudar. Y te invito a que compartas si este episodio te ayudó, si crees que hay alguien, alguna amiga, algún familiar que necesita ser recordada de su valor, de su identidad en Cristo como mujer santa, como mujer justa. No dejes de compartir este episodio. Gracias por acompañarme, Diana. Nos vemos en la próxima. Un placer, nos vemos. Bye. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.